universitarios, es muy importante la actividad, o más bien las actividades de promoción de una cultura de los derechos y la posibilidad de acercarnos a la comunidad universitaria, así como a personas de otros espacios también, pero lo más importante es nuestra comunidad, a fin de afianzar una cultura de paz, de respeto, de solidaridad. En esta ocasión, miren, y ya lo estamos viendo, yo creo que todas las personas que están conectadas para este conversatorio, ya hemos visto toda la publicidad que irrumpe en calles y avenidas con motivo del 14 de febrero. Día del Amor y la Amistad. Qué bueno y ojalá que nunca dejemos de celebrar el amor y la amistad. El problema, y es lo que nos preocupa y nos convoca esta tarde, es esta confusión que debería ser bastante clara y por lo tanto inadmisible, pero sigue presente. Estamos aquí por el establecimiento, la defensa absoluta y restricta de relaciones de amistad y relaciones amorosas de cualquier tipo sin violencia, noviazgos sin violencia. Anotamos en las efemérides importantes de febrero. Me da mucho gusto darles la bienvenida a las personas que van a participar en este conversatorio y desde luego a todas las personas que están siguiendo la transmisión. Les doy la bienvenida a Paola Hernández, Marisabel y Julia Didrikson. Disculpa, Marisabel, ¿tu apellido es Morales? Macías. Méndez. Ah, Macías, perdón. Es que como aquí nada más vi la M, por eso me confundí. Marisabel Macías, Julia Didrikson, Paola Hernández, y le voy a pedir al licenciado Bruno Barreto, que es integrante del equipo de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que conduzca este conversatorio. Les doy la bienvenida y les dejo en uso de los micrófonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todas las personas. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a esta mesa redonda en donde nuestras invitadas de hoy conversarán acerca de claves para otras formas de amar y ejercer mi derecho al placer. Sobre Bruno Barreto Guevara, colaborador de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana. El propósito de esta mesa, en el marco del Día del Amor y la Amistad, como bien señala la doctora, es dialogar acerca de posibles alternativas para la co-construcción de relaciones afectivas amorosas placenteras, igualitarias y de cuidado mutuo. En ese sentido, desde la Defensoría de los Derechos Universitarios, apostamos por la promoción del derecho humano a una vida libre de violencia y deseamos que este espacio contribuya a la reflexión personal y colectiva en esta materia. Entonces, en ese sentido, voy a presentar a las personas que nos están acompañando el día de hoy. En primer lugar, se encuentra con nosotros, nosotras y nosotres la licenciada Julia Didrikson, eh, que tiene estudios de la cultura, es alumna de la maestría en estudios de género en la UNAM, es activista feminista y creadora de contenido digital en redes sociales. Julia es especialista en la temática de vínculos afectivos, es conferencista, tallerista y creadora del podcast Voces en Resistencia y actualmente conduce el programa Sí Somos en Canal 11. Bienvenida, Julia. Muchas gracias, Bruno. En segundo lugar, tenemos también a la maestra María Isabel Macías Guerrero. Ella es filósofa feminista, escritora, erotóloga, tallerista y promotora de cultura independiente. Eh, es maestra en estudios de la mujer por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es alumna del doctorado en estudios feministas en esta misma institución. Es coconductora del programa de radio Amigas No Rivales en CIMAC Radio.
Bienvenida, María Isabel. Muchas gracias. Finalmente, tenemos también la presencia de Paula Hernández Rosas. Ella es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó su servicio social en la Defensoría por medio de la promoción y difusión de los derechos universitarios. Hoy participa en esta mesa para compartirnos una perspectiva situada para vivir y ejercer nuestro derecho al amor y al placer. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, licenciado. Bien, pues en ese sentido, habiendo hecho esta presentación, pues el formato de este evento es de una mesa redonda y por lo tanto, si bien no tenemos un orden establecido en las participaciones, pues más bien vamos a intervenir levantando la mano quien quiera participar, quien quiera tomar la palabra. Al inicio tenemos unas 3 preguntas base y en la medida en que las personas que nos están siguiendo en las transmisiones en redes sociales planteen alguna intervención o alguna pregunta, vamos a darle voz a estas mismas. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con una pregunta y me gustaría quien quiera iniciar con el diálogo respondiéndola. La primera pregunta es, ¿cómo ha repercutido el discurso del amor romántico en la construcción del deseo dentro de las relaciones de pareja? Quien desee tomar la palabra, Julia, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Bruno. Gracias, doctora Marta Torres Falcón y a la UAM y a la Defensoría por esta invitación para hablar de este tema que creo que es igual de importante que siempre dentro del ámbito académico, aunque en algunas ocasiones pareciera que no es tan fundamental de discutir desde conceptos teóricos, vivencias situadas, pero lo es porque seguimos viendo violencia en la pareja, en pues todas las edades, tanto en relaciones de jóvenes como relaciones pues de personas más adultas y de cualquier tipo de relación, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho hablar de esto que también estoy estudiando desde la academia, desde el posgrado en la UNAM. Y bueno, ¿cómo influye el deseo en sí? Pues creo que nos está condicionando a una forma de desear que se sufre y se idealiza, o más bien primero se idealiza y después se sufre. Nos está condicionando a amar o a desear relaciones de pareja, relaciones sexoafectivas a partir de ideales ya diseñados y que vienen pues también de constructos culturales, incluso desde que venimos cargando desde la Edad Media. Entonces creo que es una forma añeja de amar y que sigue muy vigente a partir también de los productos culturales y ahora recientemente de las redes sociales. Como que de alguna forma hay un intento por contar otras historias, por visibilizar otras formas de amar, pero seguimos siendo espectadoras de estereotipos del amor romántico en redes sociales, en la televisión y también en todas las formas de difusión de productos culturales. Entonces, nos condicionan a amar desde un principio, pues desde la heterosexualidad obligada, también desde una monogamia obligada y desde estos deseos románticos, pues a partir de la idealización y posteriormente del sufrimiento y muchas veces de la violencia. Muchas gracias, Julia. Adelante, Mar, por favor. Muchas gracias. Pues coincido completamente con lo que comenta.
M- me parece que se congeló la imagen. No sé si nos estés si- siguiendo, escuchando. Eh, o bueno, no sé, Paula, si tú quisieras retomar la conversación en lo que Mar puede solucionar el problema de conexión. Sí, claro. Dice, bueno, yo primero considero que la construcción del deseo dentro del amor no está solo vinculado a la parte afectiva de una persona, sino que también se encuentra relacionado con otros aspectos como el biológico, el género y el erotismo, que son, considero que son bases para poder entender nuestra sexualidad humana. De forma biológica, sabemos que como seres humanos nuestra principal tarea como especie es reproducirnos. Es un instinto producto de nuestra propia evolución y que se manifiesta a través de nuestros órganos reproductivos. El género va relacionado con este aspecto biológico, pues estos van a representar nuestras características sexuales que nos diferencian tanto masculino o femenino, independientemente de la identidad que decidamos o que construyamos posteriormente. Tener una identidad de género sí es fundamental para tener un buen desarrollo como seres humanos, quiénes somos, cómo nos sentimos y hacia dónde queremos ir, independientemente de los papeles o los estereotipos que se tengan de una cierta persona socialmente hablando. Y por último, está el erotismo, que es una respuesta genital o corporal ante una incitación, ya sea voluntaria o involuntaria, como la excitación, el orgasmo o el placer que nos produce algo o alguien, ¿no? Teniendo en cuenta estos aspectos, justamente, considero que el discurso del amor romántico para la construcción del deseo está basada principalmente en la idealización que se tiene sobre las relaciones. Nuestro concepto de amor cambia a través del tiempo y de nuestras experiencias. Yo creo que para nadie es el mismo concepto de amor que se tiene de hace 10 años, de nuestra etapa de adolescencia, etcétera, al que se tiene ahora, ¿no? Lo que sí es un hecho es que socialmente, tanto a los hombres como a las mujeres se nos muestra el amor de diferente manera. Platicando precisamente con algunos amigos y conocidos hombres, casi todos coinciden en que a ellos se les enseña a tomar el papel de entender y resolver en ocasiones, incluso pasando por alto sus propios deseos o prioridades, entender situaciones o acciones de la otra persona y buscar una solución, y ese es tu papel. A nosotras como mujeres, aunque actualmente es un poco menos, aún prevalece esa idea del cuento de hadas o de la vida de princesa, conocer a alguien, casarse, formar una familia, complacer a esa otra persona en todos los aspectos y hasta ahí. Y luego que sigue, ¿no? Ese ya pues te dicen que es todo el amor que debes de vivir. O sea, y no, o sea, yo quiero más, ¿no? O sea, ¿qué más puedo vivir a través de eso? El punto al que quiero llegar es que la sociedad nos presiona de cierta manera para cumplir con un papel determinado dentro de las relaciones románticas, y no hago de menos a los hombres dentro de esta idea, pero es muy diferente la forma en la que nos idealizan nuestro papel como mujeres dentro de una relación a los hombres. Hace tan solo unas décadas atrás era más evidente esto, incluso aún podemos constatarlo alrededor nuestro con nuestra propia familia. A las mujeres siempre se les ha exigido cumplir con más en todo aspecto para cumplir con un papel casi perfecto. Sexualmente hablando, históricamente siempre se nos ha exigido a cumplir con el placer sexual, sin importar nuestros propios deseos o necesidades. La forma en la que uno vive su sexualidad como mujer y como hombre es completamente distinta. Y un claro ejemplo de esto es la forma en la que se percibe una infidelidad o una relación múltiple. Si un hombre lo hace, generalmente se piensa que es porque busca satisfacer lo que no tiene con esa persona, o incluso se llega a pensar que es un hombre con una gran capacidad, ¿no? En cambio, si una mujer lo hace, se le va a juzgar de promiscua o de infiel, o como la mala de todo. El discurso tradicional del amor romántico promueve expectativas irreales, tanto en el aspecto emocional como en el sexual, y creo que esto se ha visto más potencializado con las redes sociales. Ahora ya no solo es el 14 de febrero, creo que también es el 21 de marzo y el 21 de septiembre,
el día del novio, el día de la novia. Entonces, aquí se mide prácticamente cuánto amas a tu pareja por cuánto de detalle reciba tuyo o de tu capacidad sexual incluso, ¿no? Y la forma en la que se desenvuelve su relación. Aquí es cuando entra justamente el impacto que tiene en nuestra autoestima y confianza hacia las otras personas, porque si no llega a cumplirse con esa expectativa, es un sentimiento brutal, ¿no? Nos empezamos a cuestionar si elegimos bien a la persona, qué es lo que yo estoy haciendo mal, tal vez no me quiere, no soy tan bueno o tan buena. Empieza como esta desvalorización y es cuando sentimos que fracasamos o que no somos suficientes porque no estamos cumpliendo con el papel que deberíamos de estar cumpliendo. Ahora no todo es un efecto negativo. En cierta forma, el discurso tradicional del amor romántico también puede ayudar pues a una pareja a realizar una forma de autoevaluación, replantearse el rumbo de su relación, a tener una mejor comunicación o conocerse mejor. ¿Sabes qué? Me estoy sintiendo así. ¿Qué te parece si intentamos esto? Yo no estoy de acuerdo con esto. Esto no soy yo, pero puedo hacer esto. Me gustaría hacer esto, intentar esto, etcétera. Aquí se puede establecer un mejor compromiso por parte de ambas partes y puede ayudar a las parejas a conocerse mejor, a respetarse y también a encontrar otra forma de satisfacer sus necesidades, ya sea de forma afectiva o sexual, en la que exista pues un beneficio mutuo que los ayuda a mejorar como pareja. Muchas gracias, gracias, Pau. Bueno, estoy aquí apuntando las intervenciones que realizan y antes de realizar una integración de la primera pregunta, eh, justo no sé si ya quieras compartirnos algo, Mar, si se solucionó el problema de conexión que había. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hay una disculpa, pero bueno, cuando es virtual creo que estamos expuestas a este tipo de incidentes. Alcancé a escuchar completamente a Julia y un poco a Paola. Creo que coincido con ambas respecto a cómo estos discursos del amor romántico pues condicionan no solo la forma en la que amamos, sino también pues los deseos que tenemos, ¿no? En cuanto a las relaciones de pareja. Creo que es importante poder tener claro que el deseo es una construcción sociocultural y que se construye precisamente a partir de los imaginarios, de los relatos, de estos relatos que están presentes, en este caso estos relatos amorosos que están presentes en nuestros entornos familiares, sociales, culturales, ¿no? Que también pues están presentes en el arte, en los medios de comunicación, y es a partir de ello que se van modelando estos deseos. Coincido en esto que decía Paola respecto a cómo nuestras significaciones y nuestras prácticas en torno al amor y al deseo pues van cambiando según cada etapa de vida, y eso también hace que nosotras podamos nutrir esos imaginarios o esos discursos en cuanto en este caso al amor de pareja, pero no es lo único que lo nutre, ¿no? Y además creo que es importante que tengamos claro que no solo a partir de nuestra praxis y nuestros discursos nutrimos esos imaginarios, sino también a partir de esos imaginarios o esos relatos, nuestro deseo se constituye. Creo que no hay como un porcentaje o una fórmula para saber cuánto de nuestro deseo es construido socioculturalmente y cuánto de nuestro deseo es nuestro. Pero sí me parece importante esta pregunta de cómo repercute o cómo repercuten estos discursos de amor romántico en nuestros deseos en cuanto a las relaciones de pareja, porque pues finalmente, aunque no podamos saber cuáles son o qué porcentaje está realmente construido, pues sí es importante que seamos autocríticas y que cuestionemos de dónde vienen nuestros deseos, mucho más creo cuando estos deseos están muy emparejados
con todo lo que nos dice nuestro entorno familiar, nuestro entorno cultural, y más allá de culpabilizarnos, pues me parece importante que podamos eso, cuestionarlos y saber que esos deseos no son ni buenos ni malos, sino que están ahí o que se han construido de esta forma, ¿no? A lo largo de nuestra vida, de nuestras experiencias. Entonces creo que esa concepción del amor y de las relaciones de pareja, así como los deseos en torno a ello, pues están sí condicionados por estos discursos y estos relatos que se nutren de la cultura y de las instituciones que sostienen las estructuras de poder, y que son discursos que podemos identificar y que podemos identificar cada vez más gracias pues a las propuestas feministas, y que tiene que ver con esto que también decía Julia, ¿no? El que pensemos que lo más deseable tiene que ver con, para empezar, con tener pareja, ¿no? Creo que eso es importante, que todo alrededor nos dice que lo deseable es tener pareja, que el amor primordial es el amor de pareja, y que además ya cuando tengamos una pareja, pues que esta tiene que ser heterosexual, monógama, con fines reproductivos en todo sentido. Pero creo que esos son los más eh, eh, evidentes de los deseos que nos inoculan desde muy chicas. Sin embargo, me parece que también sería interesante plantearnos o reflexionar junto a otras y a otros cuáles son esos deseos que quizá están ahí y se nos escapan, ¿no? O que creemos que son, pues, que no nos hacen daño, que está bien, aunque sigan reproduciendo estas estructuras de poder. Me parece importante eso, tener claro qué son los deseos o cuál es el deseo, cómo se construye y cuáles son los deseos que cada persona tiene respecto a las relaciones de pareja, al amor y a la sexualidad también. Muchísimas gracias, Mar. Gracias a las tres por estas intervenciones en torno a la primera pregunta. Bueno, yo me quedo pensando en varias cosas. Primero, justo el carácter o sí, el carácter cambiante en torno a los conceptos del amor, ¿no? En función de determinada época, determinado sitio, lugar, ¿no? Sociedad. El dar cuenta que en efecto existen también estructuras de poder que de cierto modo configuran cómo las personas nos colocamos frente a esto del deseo, ¿no? La perspectiva de ver al amor o al deseo, mejor dicho, como una construcción sociocultural también es interesante. em, y justo esta diferencia que bien establecías, Mar, respecto a qué tanto estoy constituyendo mi deseo a partir de estos discursos o relatos culturales atravesados por el poder, ¿no? Atravesados por el género, por la categoría social de raza, ¿no? También por la cuestión de clase, etcétera. Eh, y qué tanto esto puede también repercutir en una especie de deseo genuino, ¿no? De un deseo inmaculado, no sé si existiera, me dejas pensando en esa pregunta. Y por lo pronto, bueno, sí importante identificar que existen estas condicionantes culturales, políticas, que no solamente influyen en el deseo, sino en el hacer, que a propósito de esto último, también es una clave que recupero de las participaciones de las tres, si forzosamente se tiene que hacer algo con ese deseo, ¿no? Muchas veces lo que también ocurre en estas situaciones de violencia en torno a em, las relaciones humanas, parte de esta idea del instinto, entre comillas, del deseo, que es como si se tuviera que hacer algo forzosamente con él. Y a mí me parece que el guardar unos momentos como para plantearnos qué es lo que me está diciendo ese deseo, también qué tiene que ver conmigo, con mi realidad de vida, nos puede dar otras claves sobre el qué hacer con ello, ¿no? Entonces, bueno, yo por lo pronto voy elaborando pues esta integración en torno a esta primera pregunta. Muchas gracias por las respuestas. Ahora vamos a avanzar en torno a la segunda pregunta.
Ya saben, quien quiera tomar la palabra, adelante, pueden ocupar el emoji en la plataforma o bien nada más alzar la mano. La segunda pregunta es, ¿qué formas de amor existen fuera del amor romántico tradicional y cómo pueden contribuir a la construcción de relaciones más equitativas y libres de violencia? Eh, se antoja un poco como esta pregunta tipo hilo negro, sabiendo que no existe una respuesta única, pero me gustaría que ahora sí que desde sus perspectivas y experiencias pudieran ofrecernos algunas claves, por favor. Por favor, Mar. Sí, gracias. Pues creo que existen muchas otras formas de amar y de amor fuera del amor romántico y de estos ideales que nos han vendido como únicos. Y uno de esos amores pues tiene que ver, y que es una apuesta también, por supuesto es una apuesta política, pero es una apuesta personal también en mi caso, que tiene que ver con el amor entre mujeres desde la amistad. Y pues con este término que creo que se ha difundido mucho desde el movimiento feminista, que tiene que ver con la sororidad, y que si bien, aunque la sororidad es un pacto político, pues creo que sí de todas maneras está atravesada muchas veces, que no siempre, por los afectos o por los vínculos eróticos. Pero bueno, más allá de la sororidad o del afidamento, me parece que la amistad entre las mujeres es algo que se está pensando muchísimo. En mi caso, a partir de este programa de radio que co-conduzco con una gran amiga y que se llama Amigas No Rivales, lo que hemos hecho, por ejemplo, es analizar los relatos culturales en torno a la amistad entre mujeres. Y a partir de este análisis, de esta crítica, pues lo que nos damos cuenta es que no tenemos referentes ni modelos que hablen de una realidad que desde hace mucho está presente, que tiene que ver con el amor amistoso, ¿no? O con o incluso es raro que yo tenga que hacer esta diferenciación cuando en realidad lo que creo que muchas mujeres hemos descubierto desde hace mucho tiempo es que la amistad es amor y que es un amor muy profundo, que es un amor solidario, que es un amor compañero, que es un amor que nos ha funcionado y que afortunadamente en muchas ocasiones sí logra librarse de grandes expresiones de violencia. No creo que esté fuera, o sea, no creo que sea la excepción, ¿no? Respecto a que se ejerzan violencias dentro de los vínculos amistosos, pero sí creo que mayormente las violencias que se juegan ahí tienen que ver con esos referentes que el patriarcado pues ha inoculado también, ¿no? Con todos estos relatos, con estos dichos de las mujeres ni juntas ni difuntas, o la peor enemiga de otra mujer es una mujer, etcétera. Creo que todo eso ha hecho que dejemos de lado esta vinculación tan potente que es la amistad. Entonces a mí me gustaría mucho recalcar ese amor como uno de los amores más potentes y más revolucionarios, y el cual creo que está en el centro de la discusión feminista actualmente. Por otro lado, también pensaría en el amor compañero, que aunque Coral Herrera lo propone en uno de sus primeros libros, pues es una propuesta que antecede esa discusión, ¿no? Alexandra Kollontai, que fue una diplomática rusa, una feminista, ya proponía esto del amor compañero, y que me parece que también pues habla de vínculos que no son exclusivos, que no necesariamente obedecen a los ideales del amor romántico. Y por otro lado yo mencionaría pues el amor propio, la necesidad de trabajar la autoestima como algo político y como algo colectivo, y que nos habla pues de una buena relación con nosotras mismas. Entonces me parece muy atinada esta pregunta, me gusta la idea de que podamos pensar en colectiva cómo diversificar esos afectos, y cómo hablar de otros amores, ¿no? De amores interespecie, de amores que justo nos alejan de estos mandatos y de estos roles y de estos estereotipos que condicionan el amor.
de pareja en este caso. Muchas gracias, Mar. También me voy apuntando tus reflexiones. Eh, Vamos a darle la palabra, por favor, a Paola. Bueno, mi opinión creo que respecto a esta pregunta es un poco más ambivalente. Yo considero que el amor tiene múltiples versiones. Para mí el amor es un sentimiento de gran amplitud que se manifiesta no solo en las relaciones románticas o sentimentales, sino también en las amistades, en lo fraternal, en la relación con los animales, las mascotas, lo espiritual, el amor propio, el amor platónico, etcétera. El título de este conversatorio lleva las formas de amar y de ejercer mi derecho al placer. Yo creo que más que ejercer el derecho a amar y al placer, podría cambiarlo por ejercer nuestro derecho a la libertad, por supuesto, siempre respetando el principio de este, ¿no? Donde mi libertad termina cuando inicia la espera de libertad del otro. Además, esta palabra es uno de los principios del movimiento LGBT, el amor es libre, pero ¿qué es vivir ese amor con libertad? Si bien el amor es libre, también debemos de considerar que dentro de esta libertad existen límites tanto propios como ajenos. La libertad está estrechamente relacionada con el respeto y aquí es donde más debemos de enfocarnos al momento de establecer cualquier tipo de relación. Debemos de valer y hacer valer nuestro derecho al respeto, expresar lo que nos hace sentir bien y lo que no. Muchas veces en las relaciones, sobre todo familiares, cometemos el error de que por tener un vínculo más perdurable, no podemos hablar o faltarle al respeto a otra persona, incluso cuando ya sobrepasó nuestros límites. Y no, la realidad es que nada nos obliga a soportar las acciones o palabras hirientes de otros por el simple hecho de tener un lazo sanguíneo o incluso de lealtad, hablando de amistades también. Dentro de todo, también hay que saber reconocer lo que nosotros podemos estar haciendo mal. Y muchas veces culpamos a otros por las acciones o palabras que nos dicen, pero no miramos en retrospectiva y nos resulta incluso más fácil quitarnos esa responsabilidad y culpar a la otra persona, ¿no? Este, en este si nosotros somos los que estamos cometiendo ese error, entonces hay que tratar de cambiar ese aspecto y si es de la otra persona, hay que tratar de hablar con ella siendo lo más asertivo o asertiva posible. Si no se puede llegar a un acuerdo donde se establezcan los límites el uno del otro y se ponga la misma responsabilidad en la situación, entonces sí se puede considerar cortar con esa relación. En este aspecto entran otro tipo de relaciones no amorosas, como las relaciones abiertas, los casi algo o los amigos con derecho. Estas relaciones son más pasionales y pueden, pues incluso vivirse con más libertad, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Creo que se pueden establecer este tipo de relaciones siempre y cuando se practiquen ciertos aspectos como la comunicación abierta. Estas relaciones solo pueden funcionar, creo yo, si ambas personas están de acuerdo y si existe un beneficio mutuo, ya sea tanto emocional como sexual, y puede satisfacerse sin necesidad de faltarle el respeto a la otra persona, ¿no? O incluso afectar a terceros. Considero que para mantener una relación sana con cualquier persona y en cualquier situación, se debe de practicar el respeto, la empatía, mantener una comunicación abierta, ser lo más honestos posible y reflexionar constantemente también sobre nuestras acciones y palabras, ¿no? Se requiere compromiso de parte de las partes involucradas, sea el número que sea, en esta relación para que puedan funcionar y pues también evitar cualquier situación de violencia. Muchas gracias, Paola. Me dejas pensando también en un par de ideas en torno a la pasión incluso. O sea, la pasión está fuera de los márgenes de libertad. Esto cómo también tendría que repercutir de cierto modo al momento de relacionarnos las personas. Bueno, sin duda podremos profundizarlo en unos momentos más, pero Julia, por favor, si quieres compartirnos qué te parece esta segunda pregunta. Sí, gracias. A mí también me gusta mucho la pregunta.
Y hace unos días estaba releyendo el maravilloso libro de Brigitte Vasallo, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, que en mi opinión pues es uno de los libros desde los feminismos más críticos hacia el sistema del amor romántico y sobre todo a todo el sistema monógamo. Y una de las cosas que dice Brigitte es que la monogamia no tiene tanto que ver con la exclusividad como se piensa, ¿no? Que tú pues entras a una monogamia casi sin ponerse de acuerdo, como que es la norma, pero en realidad, y se acuerda, tal vez implícitamente, que va a haber una exclusividad afectiva, sexual, etcétera, pero en realidad lo que caracteriza la monogamia, según Brigitte Vasallo, porque además muchas veces no se cumplen esos acuerdos de exclusividad, es la jerarquización de nuestros vínculos. Y eso me parece bien importante analizarlo para pensar otras formas existentes fuera del amor romántico. Es decir, en este sistema amoroso ponemos, como ya lo decía Mar, a la pareja por encima de todo y dónde quedan nuestros otros vínculos con las amistades. Y a la pareja le destinamos un montón y además le pedimos también un montón de cosas. Em, Como si fuera a mejorar y complementar todos los aspectos de nuestras vidas. Y creo que esta apuesta política de la que habla Mar desde los feminismos, que es el amor de amistad, en el cual yo también me incluyo, buscar otras formas, ¿no? También de relacionarnos con nuestras amigas, pues es tal vez ir un poco más allá de lo que también se nos enseñó que tenía que ser la amistad entre mujeres. El otro día vi un video de una mujer española que desea casarse con su amiga, ¿no? O yo también he planteado la posibilidad de maternar, tener un hijo, hija, hije con una amiga, ¿no? O sea, cuando mis vínculos con mis amigas son muchísimo más sólidos, confiables, solidarios que con los de las parejas que he tenido. Entonces, llevar un poco más allá la relación con las amigas, tal vez incluso cruzar esos límites de, de que, por ejemplo, con nuestras amigas también podemos experimentar algunas dinámicas eróticas, tal vez que no tengan que ver con lo sexual. Yo platico mucho que cuando corté con una pareja, a mis amigas les pedí que durmiéramos de cucharita, a mis amigas les pedí que nos bañáramos juntas y yo pues desde relacionarme la mayor parte de mi vida con, bueno, de forma heterosexual, no tenía una intención sexual con estas amigas, tenía una intención de experimentar con ellas lo rico que es bañarse juntas, hacerse masaje, cucharear. Entonces me gusta esta apuesta de ir más allá con las amistades. Y por último, también mencionar que la diversificación de nuestros afectos yo la he encontrado mucho con mi mamá. Y creo que eso también es una apuesta política para las personas que hemos podido generar un vínculo de muchos cuidados y respeto con nuestras madres, porque sé que no es la situación de todas las personas y que muchas personas han sufrido violencia por parte de sus mamás, pero pues hablando de mi experiencia, el amar a mi mamá ha sido de las cosas que más me ha transformado en la vida. Ella es una mujer ya de 70 años y yo la acompaño y la cuido y soy muy paciente en ciertos procesos con ella, por ejemplo, en la cuestión tecnológica. Y entonces entiendo y también pienso las vejeces desde los feminismos y pienso cómo ella también puede vivir otras formas, la vejez que no sea con los mandatos de vejez también impuestos a las mujeres. Entonces, para mí ese amor madre-hija es también sumamente significativo si hablamos de otras formas existentes de amor. Gracias, Julia. Por favor, Mar. Sí, gracias. Pensaba en esto que comentabas, Julia,
de ciertas dinámicas que asociamos a las parejas y cómo las llevamos a las relaciones de amistad. Y decías, no, no necesariamente con una intención sexual, y en realidad pensaría, pues que sí. O sea que también a lo mejor podríamos quitar como esa etiqueta porque, o sea, porque como que estaba reflexionando en que si decimos que bañarnos juntas o que dormir de cucharita no tiene que ver con el sexo, pues seguimos también quizá asociando la idea del sexo a algo que está exclusivamente relacionado con el coito, por ejemplo, cuando también desde diversas propuestas feministas, pues estamos trabajando en señalar que el sexo y que la sexualidad va mucho más allá de ese tipo de prácticas y que pues no estaría mal si hablamos de este tipo de dinámicas con nuestras amigas, ¿no? ¿Por qué tener miedo de pronto a decir mi vínculo con mi amiga es erótico y de pronto también tenemos dentro de nuestras dinámicas algunas experiencias que nos regalan placer sexual, como nadar desnudas juntas, como hacernos masaje, no sé, acariciarnos, tomarnos la mano cuando vamos caminando, cuando vamos al cine, que además es algo que hacemos cuando somos niñas, ¿no? Creo, bueno, no sé, pero con muchas de las mujeres que hemos hablado ahora con el programa de radio, notamos que en nuestra infancia era muy común mandarnos cartitas o estar tomadas de la mano, caminar agarradas del brazo, y que en realidad pues son formas amorosas de vincularnos con otras mujeres. Entonces pensaba en lo importante que es justamente poder reflejar que esas relaciones o esas dinámicas relacionales sí existen y están ahí con nuestras amigas. Creo que siempre han existido y que gran parte del problema es que no tenemos referentes culturales, por ejemplo, que muestren de manera fiel esas realidades, porque sí me parece que desde hace mucho tiempo lo estamos haciendo, que nuestras madres han sido un gran ejemplo justamente para mostrarnos ese otro amor con las amigas. Sé que no es el caso de todas las mujeres, que no siempre tenemos tiempo para cultivar amistades, más en este sistema que nos quiere mantener precarizadas, pero sí creo que en muchas historias la amistad entre mujeres está, o sea, ha estado a lo largo de nuestras vidas como un amor que nos sostiene de muchas formas. Y bueno, también me gustó mucho que Julia hablaba de este vínculo con su madre, porque igual coincido que no todas las mujeres tenemos pues un vínculo tan cercano, tan entrañable con nuestras madres. Sin embargo, sí creo que es una de las grandes tareas que desde hace mucho también estamos reflexionando colectivamente, cómo sanar ese vínculo eh, con la madre, ¿no? Ese amor primero que tenemos y me parece muy importante ponerlo de relieve y también tener referentes y modelos dignos de ese tipo de vinculación. Entonces, pues nada, qué bueno que seguimos celebrando esos otros amores que se salen del molde del amor romántico y que sí que dan sentido a nuestras existencias. Ya nada más quería agregar eso. Muchas gracias, Mar. Yo también apunto las reflexiones que planteas, pero antes también quisiera dar lectura a algunos comentarios que aparecen en el chat en vivo. Pregunta Diego si, acaso particular de Mar, si podrías recomendarnos alguna bibliografía sobre el amor compañero. Sí, les comentaba que está esta propuesta de la teórica española Coral Herrera en el libro de Mujeres que ya no sufren por amor, habla del amor compañero. Y antes de ella, o sea, ya hace más de 100 años, Alejandra Kollontai en La mujer nueva y la moral sexual también habla del amor compañero y trae por ahí otras propuestas que nos van a funcionar muy bien incluso en la actualidad, creo que siguen muy vigentes.
Y pues por ahora se me ocurren esos dos para hablar del amor compañero, pero también ahorita que Julia mencionaba a Brigitte Vasallo, aunque ella no tiene como este término, digamos así, pues sí da muchos elementos para poder tener relaciones mucho más placenteras. Muchísimas gracias, Mar. También a Julia, que ya nos mostró brevemente el libro. Eh, Sigo con las preguntas porque creo que esta conversación se ha disparado la inquietud, afortunadamente, de muchas personas. Pregunta María Magdalena, ¿cómo hablar de este tema con adolescencias? Algunas claves que pudiéramos pensar en este momento. Por favor, Julia. Es un súper reto las veces que me han invitado a secundarias y a prepas a hablar sobre el amor romántico y las relaciones de violencia en parejas. Ha sido un completo reto porque a pesar de que se muestra mucho interés por el tema del amor, porque pues además en la adolescencia es cuando lo estamos viviendo la mayoría de las veces por primera vez. Siento que al principio yo lo llevaba de una forma muy teórica y después me di cuenta de que ni me estaban pelando ni les estaba haciendo sentido lo que estaba diciendo y entonces lo que empecé a hacer en las charlas es hablar de mi experiencia propia porque la mayoría de las personas que conozco hemos sufrido algún tipo de violencia, de restricciones y por supuesto de mandatos en nuestras relaciones de pareja. Y entonces si pensamos cómo eran nuestras relaciones de pareja y qué nos impulsó a buscar otras formas de relacionarnos fuera de los mandatos patriarcales, y de las violencias, pues creo que ahí está la clave. Entonces yo cuando me acerco a adolescentes, hablo mucho de estas experiencias, de cómo fui identificando a partir de nombrarlas, claro, a partir de muchos esfuerzos colectivos desde los feminismos, de poder enunciar también desde las vivencias. Y entonces creo que ahí empezó a funcionar. Creo que un recurso que ha ayudado mucho es el violentómetro creado por el Instituto Politécnico Nacional y que es bastante gráfico y que nos hace pensar nuestras relaciones pasadas o presentes y ver si están viviendo alguna forma de violencia, ¿no? Por cómo empieza desde lo más arriba, desde el color, no sé, creo que es amarillo, que dice bromas hirientes, que a veces vivimos una relación con un montón de bromas hirientes y no nos damos cuenta de que puede llegar a ser violencia o de que esos son maltratos, que tal vez solo lo sentimos como algo hiriente, pero no sentimos que además eso pueda empezar a escalar. Entonces creo que es un recurso bastante importante y pues siempre acercarnos al tema de la violencia en pareja y del amor romántico desde los feminismos. Eso en mi perspectiva es primordial, porque pues bueno, existe toda una serie de, eh, de roles, bueno, una división sexual de los roles afectivos y dentro de esa división sexual de los roles afectivos es donde hay las violencias. Por eso creo que se tiene que hablar desde los feminismos. Gracias, Julia. Por favor, Mar. Sí, pues igual que Julia pensaba mucho en esto de compartir la experiencia y también en recordarnos que aprendemos a amar pues a partir de lo que vemos, ¿no? De cómo, de lo que vemos en nuestro entorno familiar, social, de los referentes que tenemos en las parejas. Entonces, creo que si la mayor preocupación tiene que ver con cómo educamos amorosamente a nuestras hijas o a nuestros hijos o a la sobrina, al sobrino, sí tiene que ver con, o sea, con mantener esta comunicación fluida, estos puentes, ¿no? Con tender estos puentes desde la propia experiencia, con ayudarnos de bibliografía, con ayudarnos de otro tipo
de materiales. Sin embargo, también diría que algo sumamente importante es darles buenos ejemplos. O sea, seguir trabajando en cómo amamos a esas criaturas y también cómo nos amamos y cómo amamos en nuestros vínculos, porque esos ejemplos son arrasadores y porque aunque a veces se nos olvide, esos ejemplos ayudan a construir o contribuyen en la construcción de la identidad, de la autoestima de esas personitas, de esas pequeñas personas. Entonces, creo que esa sería otra vía, ¿no? Para complementar, porque además sí tiene que ser, o sea, sí es un trabajo de educación y es algo muy integral. Y creo que también es importante que quien materne o quien paterne, pues se involucre en la educación en términos formales también, o sea, acercarse a la escuela y preguntar qué se está viendo en torno a esos temas. O sea, me parece que es clave que no solo en la adolescencia, sino desde la infancia, empecemos a hablar de amor y empecemos a hablar de sexualidad y empecemos a hablar de vinculación erótica o de la dimensión erótica que nos constituye como seres humanas y como seres humanos. Entonces yo diría que eso, que insistamos en que en los espacios educativos, desde la infancia, desde esos primeros espacios formativos, estos temas estén presentes y estén presentes desde una perspectiva crítica y estén presentes además siempre de la mano de especialistas y de profesionales que tengan esta perspectiva y que puedan ser la vinculación con padres, madres o quienes sean responsables de esas criaturas y que también cuidemos mucho todo eso que los adolescentes o las adolescentes consumen en términos pues de redes sociales, ¿no? De medios de comunicación, porque finalmente todo eso estará modelando la manera en la que aman, la manera en la que significan el amor, la forma en la que se vinculan, etcétera. Muchísimas gracias, Mar. Eh, También gracias a las personas que nos están planteando estas preguntas tan importantes. Y bueno, justo esto de la acompañar a las adolescencias, ¿no? En estos procesos de vida, más cuando también vienen todas estas series de imposiciones culturales, ¿no? Ya también lo advertías, Mar, en un sentido, incluso desde las infancias, si ya tienes novio, si ya tienes novia, ¿no? Tu novia de la primaria, me parece muy importante, en efecto, pensar en hacer una revisión crítica en torno a nuestros propios aprendizajes, o sea, el que yo me asuma también como un modelo para otra persona, ¿no? Ya sea hablando de paternidades o maternidades biológicas, ¿no? Sino también desde este caso quienes asumen esa función y que pueden ser varias personas, ¿no? Sin haber un lazo sanguíneo forzosamente. Entonces pienso en eso, también pienso mucho en desde la intervención de Julia sobre la importancia que tienen los feminismos, ¿no? Los discursos feministas para pensar otras formas de amar, que den cuenta de esas estructuras de poder y esto va en respuesta a algo que preguntaba incluso Daniel Castillo sobre cómo se puede pensar en nuevos afectos desde las nuevas masculinidades. También es una pregunta compleja. Igual, si quieren retomarla ustedes. Em, Porque acá pienso justo en que desde esta idea de las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas o no violentas o el nombre que le queramos asignar, lo cierto es que son fruto de los feminismos, ¿no? Porque se han pensado estas categorías hombre-mujer ya desde otras lógicas y todos los mandatos que ello implica, que estas categorías implican. Así que yo incluso pienso que si ahora hablamos también del amor, de la amistad como forma de amor entre las mujeres, si lo situamos también al caso de los hombres, dar cuenta de la importancia que tendrían los discursos feministas, incluso para liberarse de estos mandatos de masculinidad que además de la de la opresión y la dominación fundamental hacia las mujeres y otras personas feminizadas, pues también es una situación que les repercute a ellos, ¿no? A los varones. Entonces, bueno, pienso en estas claves eh, y antes de dar
lectura a la última pregunta que quedaría al momento. Em, Pienso también en esta otra participación de María Magdalena. Nos pregunta si podríamos hablar un poco más acerca del amor interespecie, algunas claves concretas que pudiéramos recuperar en este momento. Sí, la neta es, ay, perdón, es un tema que no he explorado nada y que me parece bien importante, porque así como jerarquizamos en primer lugar al amor de pareja y después nuestras relaciones consanguíneas y después las no consanguíneas, siento que hasta el final va el amor con otras especies, ya sea con nuestros compañeros perros, gatos, etcétera, así como con ahorita las tan amadas plantas en nuestros departamentos. Y creo que esa desjerarquización también tendría que ver con eso, ¿no? Con los cuidados, con el respeto, sobre todo a nuestros compañeros de cuatro patas y pues eso, no, pero más bien me lo llevo como reflexión de que es un tema importante también al hablar de amor. Gracias, Julia. Mar, por favor. Sí, también creo, es un tema que he explorado poco, feministas están planteando desde el feminismo antiespecista, desde los activismos antiespecistas en general, pues, estos temas, pero pensaba, por ejemplo, en Rosy Braidotti, que creo que con esto del feminismo posthumano, nos brinda algunos elementos para pensar este amor interespecie y que tiene que ver, bueno, es muy complejo, ¿no? Pero de manera así como muy breve o a bote pronto podría decir que tiene que ver con romper con el androcentrismo, romper con el especismo y reconocernos parte de algo mucho mayor, reconocernos en esta interconexión con las otras criaturas no humanas, por ejemplo. Entonces, yo les recomendaría a esta autora, les recomendaría también a Alicia Puleo, por ejemplo, que trabaja ecofeminismos. Entonces, me parece que por ahí, por el feminismo antiespecista, quizás estas propuestas del feminismo posthumano nos puedan ayudar a pensar y a seguir reflexionando en este amor interespecie, que no son los únicos temas que abordan, pero que sí creo que podrían brindarnos algunas claves para pensarlo. Yo hasta hace muy poco, o sea, hace como 3 años empecé de manera muy personal por ahora pues, con temas como a cambiar ciertos hábitos, ¿no? Y cierta postura, o sea, transitar al vegetarianismo, cuidar también otro tipo de prácticas que están relacionadas con ese amor interespecie o con ese tipo de activismos. Entonces, pues no sé, yo, ajá, no soy experta, apenas ando transitando por ahí, pero sí les recomendaría esas autoras. Muchas gracias, Mar y Julia, por estas últimas intervenciones. También la importancia de situarnos, ¿no? Saber, no me asumo como experta o no me asumo como persona que ya se ha adentrado mucho en el tema. Lo estoy compartiendo desde lo que he podido conocer o también cómo lo estoy interpretando. Y en ese mismo sentido, justo mantener esta, digamos, esta consideración que hacíamos al inicio del espacio. Bueno, estas son algunas claves. No significa que sean las claves en mayúsculas, ¿no? Que sean las universales, y que si no se están cumpliendo con estos puntos que las participantes proponen, es que entonces no estamos amando, ¿no? Sino más bien estamos pensando en problematizar estas categorías, ¿no? Y prácticas, sobre todo, en torno al amor, en torno al deseo, eh, considerando también
no solamente las relaciones humanas, sino ahora, justo en esta pregunta, las relaciones interespecie. Muy interesante. Yo le pediría también a María Magdalena que siguiera al pendiente de la transmisión, porque ya planteó una pregunta muy importante que me genera mucho interés poder escuchar eh, respuesta de las ponentes, pero antes yo quisiera plantear otra pregunta que forma parte de la mesa redonda. Eh, y yo creo que esta pregunta también es una forma también de apelarnos, apelar a cierta reflexión crítica de nosotras, nosotros, nosotres, porque si bien estamos hablando de la importancia que tienen los feminismos para identificar estas situaciones de violencia que se presentan en los vínculos amorosos, de noviazgo u otros, también es cierto que no estamos exentas las personas que han apropiado cierto discurso de género a reproducir estas formas de violencia. Entonces, la tercera pregunta dice así: ¿cómo poder prevenir el surgimiento de dinámicas de violencia aun cuando las personas involucradas en el vínculo amoroso, no especificamos que sea solo de noviazgo, son conscientes de los mandatos de género? Al menos en el discurso, por supuesto, ¿no? Adelante, Paola, por favor. Y, bueno, yo creo que la base de cualquier tipo de relación está vinculada con la comunicación y el respeto, que este último a veces nos cuesta trabajo distinguirlo dentro, sobre todo dentro de las etapas iniciales de las relaciones, ¿no? Donde se encuentra precisamente la idealización o la expectativa positiva sobre la otra persona. Y es precisamente esto lo que muchas veces nos lleva a caer en el error de pasar por alto ciertos aspectos negativos, las ahora famosas red flags o focos rojos, que son algunos de los términos que se utilizan hoy en día, no los vemos o no, o buscamos la forma de justificarlos para minimizar incluso a veces hasta lo que nosotros mismos sentimos, aunque sepamos que está mal. En esta etapa de la luna de miel o cuando empiezas a establecer un vínculo con cualquier persona, es cuando yo creo que debes de enfocar más tu atención, porque ninguno de los dos pues va a sacar su lado negativo a la primera. Si bien es cierto que a veces hay ciertas acciones o palabras sutiles que se pueden reflejar. No prestamos tanta atención a esos pequeños detalles y creo que deben de tener el mismo valor o incluso más que las cualidades de una persona. Si bien sabemos, debemos de aprender a diferenciar las cosas buenas como malas de una persona. Creo que un aspecto primordial en la prevención de la violencia en cualquier relación es valorarnos primero a nosotros mismos, saber quiénes somos y lo que queremos, tener nuestro amor propio. ¿Y por qué digo esto? Y espero expresarlo de una forma correcta. Una persona en estado vulnerable que tiene una carencia ya sea emocional, física o psicológica, tiende a caer un poco más rápido en esta red de violencia porque es más manipulable. Y lo digo desde la experiencia propia, ¿no? Aquí también debo de considerar algo, y es que hay personas que lamentablemente tienden a normalizar ciertas acciones violentas por lo que viven en su casa o están acostumbrados a ver en el entorno, o incluso que han vivido de relaciones pasadas. Un aspecto importante dentro de la prevención de la violencia en una relación es que oímos hablar todo el tiempo de cosas violentas, pero muchas veces no sabemos qué acciones realmente son lo que nos lleva a caer en esa red, y pasamos por alto ciertas acciones o palabras que en nuestro desconocimiento o incluso en buscar una excusa para esa persona y que encaje de alguna u otra manera dentro de nuestros propios ideales. Desde mi experiencia personal, creo que a pesar de que existen herramientas para prevenir las situaciones de violencia, como por ejemplo lo comentaba hace rato la compañera, el violentómetro del IPN, eh, realmente no nos detenemos a analizar con profundidad qué sí y qué no es violencia. Cuando lo hacemos nos damos cuenta que un pequeño empujón a modo de juego, una pequeña broma, una palabra sin ofender,
puede escalar a un nivel más alto, ¿no? Yo creo que es importante para la prevención de la violencia precisamente analizar con detalle cada una de las herramientas que se tienen porque sin saber ya podemos estar en una situación de riesgo. Y aquí también entra la importancia de las relaciones o los vínculos que establecemos con otras personas, hablando tanto de amistades o de relaciones fraternales, etcétera. A la persona que mire y te diga, oye, está pasando esto, yo estoy viendo que está sucediendo esto contigo, no creo que esté bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas ayuda? Esa es otra forma, pues, de amar precisamente, estás cuidando y preocupándote por otra persona. Bueno, también hay que tener en cuenta que el hecho de tener una relación o vínculo no amoroso, precisamente, o romántico, eh, no te libra de caer en una situación de violencia. Y lo voy a explicar recordando la vivencia de un conocido. Él me contaba que sentía que había sido pues sí, violentado por su novia cuando no se encontraba en facultades para tener relaciones sexuales con ella. Me decía que cuando se lo contó a su papá, él se burló de esa situación, ¿no? Se burló de él. Entonces, ahí yo le dije, pues, ¿por qué no? Porque el simple hecho de que eres hombre, no tienes derecho a decidir en qué momento quieres o no quieres tener relaciones sexuales con alguien. Un hombre no puede sufrir una acción de violencia o su género le impide ser vulnerable, no por el hecho de ser hombre o mujer y tener un papel ideal ante la sociedad, tenemos permitido sobrepasar la línea de respeto con nadie. Todos, sin importar el género, podemos estar siendo víctimas de violencia o ejercerla también, a lo mejor en acciones que creemos inofensivas, sutiles o permisivas incluso, ¿no? Por el hecho de conocer y tener esa confianza con la otra persona. Aquí sí quisiera ampliar un poco más estas medidas de prevención, no solo a las relaciones amorosas, sino también a las amistades, porque en este punto sí considero que la violencia es más permisiva, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nos hacen o hacemos comentarios sobre la otra persona haciendo burlas sobre alguna condición o defecto y a pesar de que puede causarnos risa, pues no quiere decir que esté bien. Aunque la persona en cuestión se ría, tú no sabes qué está sintiendo realmente esa persona o cómo le va a afectar, ¿no? También está en nosotros mismos no sobrepasar precisamente esa línea del respeto aunque el vínculo sea fuerte. Yo creo que en la sociedad actual se han normalizado algunas acciones de violencia que nos cuesta trabajo ya reconocer que sí y que no es violencia y aplica para cualquier tipo de relación. Los famosos tóxicos o tóxicas, que ya no solamente son en pareja, sino también en amigos. Estas personas altamente celosas que te prohíben muchas cosas como hablar con alguien, mirar cierta situación o género. Estas personas que inician pleitos por cualquier acción que a ellos no les parezca, se han tomado como algo normal e incluso para algunos sí es objeto de deseo. Y esto pues no está bien, ¿no? Nadie tiene derecho a prohibirte nada, incluso estando dentro de una relación, pues sí tienes cierta libertad, condicionada por supuesto al respeto y del compromiso que hay por medio con esa persona. Y para cerrar mi comentario, creo que también es importante hacer un autoanálisis porque nosotros también podemos estar ejerciendo violencia. Hay que aprender a reconocer nuestras emociones, tener esa inteligencia emocional para poder saber qué hacer con cada una de esas emociones sin afectar a la otra persona, por supuesto. Aprender a comunicarnos de una forma más asertiva, siendo empáticos, estableciendo límites y respetando también los límites de los demás. Buscar voluntariamente la ayuda profesional en dado caso de que sea necesario y así también creo que enfocarnos a mejorar nuestras habilidades en la resolución de los conflictos. Muchas gracias, Pau. Qué importante. Me llevo también en mis anotaciones la idea del amor propio, la comunicación, el respeto, el reconocimiento de las emociones. Sin duda ahorita vamos a conversarlas un poco más. Mar, por favor, que nos puedas compartir tus reflexiones
respecto a este tema. Sí, gracias. Bueno, coincido completamente con lo que comenta Paola. Esta pregunta me gustó mucho porque creo que pone sobre la mesa esto de la conciencia y quienes estamos dentro del feminismo, nos asumimos feministas, pues el primer paso para hacerlo es tener esta conciencia feminista, esta conciencia crítica. Sin embargo, desde la propia experiencia o sea, desde la propia experiencia como humana, pues, pero también como tallerista y algo que hemos reflexionado entre muchas mujeres es, bueno, el hecho de ser conscientes no nos exime de replicar ciertas violencias o de permitir ciertas violencias. Entonces, me parece que, bueno, y varias autoras lo han dicho, ¿no? Esta casi como esquizofrenia en la que entramos a veces las feministas, porque seguimos viviendo dentro de una cultura de género en relaciones patriarcales y a su vez tenemos conciencia de estas estructuras de poder y de estas instituciones que nos violentan y que reproducen estos sistemas de desigualdad. Y entonces, pues estamos eso, siempre como en el intento de construir y de deconstruirnos y, ¿no? y de construir como nociones o paradigmas sin dejar de vivir dentro de estos escenarios tan violentos y más como, pues, como el que vivimos en México. Entonces, creo que ser conscientes de ese tipo de vulnerabilidades, de ese tipo de dinámicas que incluso nosotras reproducimos en cualquiera de nuestros vínculos afectivos, no nos vuelve, como les decía, no nos exime, pero ajá, tampoco nos protege realmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y el otro día hablaba con unas amigas precisamente muy a propósito del 14 de febrero, y entonces decíamos, bueno, nosotras ya, aunque a veces nos creamos como feministas, que estamos como en cinta negra, creo que necesitamos vacunarnos cada año, como 2 veces al año, con reuniones o con talleres, donde sigamos reflexionando, donde releamos a las autoras que ya leímos, donde tengamos presentes todas estas claves, porque si no, pues se nos va, ¿no? O sea, cualquiera puede caer en este replicar o en este permitir violencias dentro de los vínculos afectivos, porque pues son eso, vínculos afectivos que nos afectan, que mueven nuestras pasiones, que nos remueven y que nos simbran de muchas formas. Entonces creo que para mí una de las claves para prevenir este surgimiento de dinámicas violentas tiene que ver con una reflexión constante acompañada, acompañada de una terapeuta, pero también acompañada de nuestras amigas, pero también acompañada de nuestras parejas o nuestra pareja, pero también acompañada de nuestra familia. O sea, una reflexión constante, un desaprender, un estar en autocrítica sin que eso implique autovigilancia o castigo, sino una autocrítica amorosa. Y pensaba en diversas propuestas que hay, como la de Marcela Lagarde en su libro de Claves Feministas para la Negociación en el Amor, también en este método que propone Coral Herrera, que es el método de la autocrítica amorosa. Y creo que hay varias otras pensadoras feministas que ya han trabajado y han propuesto métodos concretos para llevar a cabo este ejercicio constante pues, de reflexión, ¿no? Estar cuestionando la cultura amorosa, más la cultura mainstream, buscar la construcción desde la colectividad de nuestra autonomía, creo que también es muy importante, autonomía económica, autonomía emocional, autonomía intelectual, o sea, autonomía de todo tipo y saber que siempre se construye en colectividad. O sea, me parece que eso es muy importante, saber que esto no se va a dar en soledad, que esto no solo depende como de aprendernos un listado de claves, sino que es un trabajo constante que nunca termina. Y si alguien nos viene y nos vende la idea de que es gurú en el amor, porque ya escribió 50 libros al respecto y cree que todo está terminado, hay que desconfiar mucho de eso. Sí me parece que hay que tener presente que este es un trabajo pues de siempre, ¿no? Y que estamos en procesos
continuos, constantes de crecimiento, de construcción de nuevos significados y por lo tanto también de nuevas prácticas y nuevas dinámicas. Y que lo importante es eso, estar pues siempre cuestionando y reflexionando, y que también otro punto importante me parece que es reflexionar en los cuidados, cómo ponemos los cuidados en el centro y también pues el placer como parte de nuestra ética. Muchas gracias, Mar. Eh, Julia, no sé si también puedas compartirnos algo. Claro. Sí, es que esta pregunta es bien importante en estos tiempos que estamos viviendo, de una derechización, de un crecimiento del fascismo y todos estos hechos sociales, políticos, geopolíticos, creo que van y están afectando a la forma en la que nos relacionamos. Entonces, estamos viendo en redes sociales discursos ya desde hace rato, discursos muy pegados a lo tradicional, fomentando un tipo de relación donde uno es el macho alfa y la otra es una mujer con un valor, dependiendo de cuántas parejas sexuales haya tenido en su vida, reduciendo así los deseos de este tipo de población que está fomentando este contenido y que además agrede a feministas que pues estamos proponiendo otras formas de relacionarnos y de cuidarnos. Y estamos viendo que tiene un alcance impresionante, ¿no? Figuras como el Temach, y en cada país hay un Temach que tiene una influencia muy grande, sobre todo en los jóvenes varones. Y a mí me espanta mucho eso, ¿no? Por otro lado, pues sí, tenemos a un feminismo, un movimiento feminista muy grande, interconectado, con muchas propuestas y que creo que tiene un alcance en muchas mujeres, aunque no se nombren feministas. Sin embargo, pues también está habiendo feministas que están volviendo a desear roles tradicionales. Entonces, creo que todo lo que está pasando en cuestiones políticas, económicas, en muchísimas partes del mundo, en todo el mundo, pues va a interferir. Entonces, ¿cómo hacerle un frente a eso? Yo creo que pues tenemos que seguirnos uniendo entre los feminismos y entre otros movimientos sociales que buscamos cuestiones de derechos humanos y progresistas, ¿no? Unirnos como nunca antes, tal vez unirnos los movimientos sociales antirracistas, ecológicos, anticapitalistas, de la variedad, de la diversidad de feminismos y mujeres que luchan para hacerle frente a los discursos fascistas y a los discursos tradicionales que están buscando volver a insertar en nuestras sociedades valores, pues tradicionales y anti derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, pues hay que difundir más que nunca los saberes feministas, hay que apostarle a la difusión en radio, a la difusión en tele, a la difusión en redes sociales, seguirnos apropiando de todos los espacios que podamos para dar discursos que sigan fortaleciendo estos pensamientos que llevan tanto tiempo buscando formas más cuidadosas de relacionarnos, apostarle muchísimo a la organización en todos los sentidos, ¿no? O sea, no descuidar cuestiones vistas tan íntimas como el amor o el erotismo o los placeres, ¿no? Que sigan siendo parte de nuestras agendas, de los movimientos sociales, que no las descuidemos. Y pues sí, o sea, seguir formando redes de apoyo, incluso desde lo digital, porque a veces nos cuesta trabajo a muchas personas encontrar redes de apoyos con las personas con las que convivimos, ¿no? Tal vez no es nuestra familia, tal vez en los espacios de trabajo tampoco encontramos esa afinidad con los pensamientos, entonces buscarlas en redes sociales. Afortunadamente, todavía hay una oportunidad para
seguir convirtiendo el espacio digital en un espacio de resistencia a pesar de todo el tecnofeudalismo. Yo creo que tenemos que seguir apostándole a una resistencia desde las redes sociales y demás espacios tecnológicos digitales. Y entonces sí, pues seguir sobre todo difundiendo, ocupando espacios y organizándonos para hacerle frente a estos discursos que, como mencioné, pues influyen en la forma en la que nos relacionamos en la pareja y en otros tipos de amor. Muchas gracias, Julia. Gracias también, Paula y Mar, por sus reflexiones en torno a la pregunta. Bueno, yo para hacer también una integración de estas últimas participaciones, bueno, propongo aquí algunos puntos. Eh, Creo que, en efecto, la valía que tiene el apoyo social, la conciencia no basta. Me gustó mucho la metáfora o la analogía sobre el juntarse en los talleres como una forma de vacunarse, ¿no? A mí me parece que justo el apoyo social es una vacuna de refuerzo, ¿no? Ante todos estos bombardeos em, que, bueno, al final de cuentas el sistema patriarcal y capitalista, pues también nos sigue haciendo a nivel global. Entonces, pensar esto en un primer sentido, la importancia que tiene el apoyo social, pero justo cómo lo vamos a poner en lo concreto, ¿no? Y que me parece esto también tiene sentido con la idea de que estamos en reflexión constante. Em, si yo minimizo o me burlo de una violencia que vive otro hombre, eh, justo porque es hombre, también es una manera en la que yo estoy negando ese apoyo social, ¿no? Y al final del día, bueno, en efecto, hemos tenido muy normalizada la situación de violencia eh, en las masculinidades. Claro está, la violencia es un eje que nos atraviesa, pues, de una manera particular y que, bueno, en el caso que nos comparte Pau, pues pienso en efecto que el apoyo social a veces hay que buscarlo también de otras personas, de otras fuentes, ¿no? No en mi familia de origen, sino la familia que también yo decido construir, con quienes yo sí soy escuchada, escuchado o escuchade. Pienso principalmente en esto. Eh, la cuestión de la vuelta de la derecha, ¿no? Y preguntarme si realmente se ha ido. Y eso también cómo repercute en las personas que de algún modo u otro nos hemos estado empapando de los estudios de género, los estudios feministas, ya sea en ámbito formal o informal. Pensar que seguimos estando atravesadas las personas por un montón de discursos, muchos de estos que provienen de, bueno, de personajes tan particulares como Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Así que, bueno, estas son algunas cuestiones que voy pensando a partir de sus intervenciones, la idea de la comunicación y el respeto, por supuesto, pero también el cómo lo comunicamos, ¿no? Igual que mucho se cuestiona, que bueno, es que yo digo las cosas tal cual como son, ¿no? Soy brutalmente honesto o brutalmente honesta, sin también trabajarnos un poco la parte de la asertividad, como bien apunta Paola, y de nueva cuenta la idea del amor propio, ¿no? Que igual en este sentido, lanzar esta advertencia que al final yo creo que muchos espacios que cuestionan la violencia, sí, el amor propio a veces resulta ser como casi el as bajo la manga, ¿no? Que muchas personas hacemos o decimos, ¿no? El amor propio, pero a veces no problematizamos qué implica esto del amor propio o incluso justo el amor propio con estas connotaciones a veces que nos remiten a la idea de la culpa, de la vergüenza, de ahí que incluso Mar nos ofrece la idea de la autocrítica amorosa, ¿no? O sea, tener esta conciencia crítica en torno a nuestros procesos de vida, sin que esto implique necesariamente establecernos algún juicio de valor, ¿no? Entonces, bueno, pienso en estas cuestiones. Em, Ahora bien, voy también a dar lectura a algunas, algunos comentarios que vamos recogiendo de la transmisión en YouTube. Bueno, María Magdalena también nos pregunta
¿cómo entra en ese espectro una persona asexual? De todo esto que estamos conversando, ¿cómo podríamos situarlo al caso de una persona asexual? No sé si Mar nos quiera compartir o ya te cambiamos la jugada con esto último que preguntamos. Sí, totalmente. Bueno, voy a pensarlo de cómo entra una persona asexual, y, y si tengo algo que aportar en eso, específicamente, ahorita lo comento, pero antes, escuchando esta recopilación de las reflexiones, Bruno, pensaba en bueno, quiero enfatizar lo importante que son los referentes y los modelos de vínculos afectivos libres, placenteros, que propicien bienestar, porque esto que les decía hace rato, ¿no? Nosotras pues aprendemos a amar desde muy pequeñas y desde muy pequeños y es relacionado a cómo nos aman, pero también a lo que vemos y lo que está presente, o sea, los discursos que están presentes respecto a cómo es ese amor, no solo en pareja, sino en familia, cómo se demuestra ese amor, cómo se significa en la escuela, entre nuestros pares, entre las amistades. Y entonces creo que gran parte de la apuesta para prevenir estas dinámicas de violencia, pues sí tiene que ver con la educación, con la crianza, que creo que también desde diversas posturas feministas hay mucho trabajo sobre crianza feminista que ya existe y que vale mucho pues echarle ojo, aunque no maternemos, me parece que es algo importante. Y sobre todo, creo que también es hora de que podamos hacernos responsables, quienes ya estamos en la adultez, de ser protagonistas de esos relatos otros, de esas narrativas que nos brindan otras alternativas, en este caso en torno al amor y no solo al amor de pareja, ¿no? O sea, si ya nos dimos cuenta que no hay una representación fidedigna de los vínculos, por ejemplo, de amistad entre mujeres o de este amor interespecie o de estas redes afectivas y redes de apoyo o comunidades de apoyo mutuo, pues entonces apostemos por crear esos referentes y esos modelos nosotras mismas y a protagonizarlos y a mostrarlos abiertamente. Me parece que de pronto en algunos escenarios feministas tendemos a como a reprimir, a hablar de cómo vivimos las relaciones de pareja y más si son parejas heterosexuales. Y entonces creo que reprimir eso, pues es seguir metiendo en el ámbito de lo privado eso que el patriarcado nos ha dicho que solo va ahí y que no es político. Entonces creo que una forma de poder prevenir estas dinámicas de violencia tiene que ver con sí reflexionar en colectiva y hablar mucho en colectiva, pero también empezar a encarnar y a protagonizar esos relatos alternativos sobre amores o relaciones afectivas pues mucho más sanas, que se den desde la libertad, que pongan en el centro el placer, que tengan como guía una ética hedonista, ¿no? Que sean una red de apoyo. Entonces, me parece, bueno, quería agregar eso, el cómo nosotras estamos mostrando de manera real o compartiendo, no solo en redes sociodigitales, sino también en otros espacios, el cómo nos vinculamos. O sea, me parece que, como bien decías, saber que somos ejemplo y que estamos aprendiendo colectivamente y que estamos construyendo colectivamente es un paso muy importante porque entonces nos llevará a actuar desde esos sentires y pues desde esta intención de crecer y de liberarnos de esas dinámicas de violencia. Muchas gracias, Mar. Bueno, sumamente potente esto en relación con con los modelos, con el ser ejemplo también, con la constante reflexión, sobre todo colectiva. Eh, yo dejaría también el espacio a la pregunta de María Magdalena en torno a cómo es que este tema que estamos conversando también atraviesa la experiencia de las personas asexuales, digo, sin generalizar tal vez, ¿no? Pero quizá en algunos casos sí.
Me ausentaré un par de minutos, volveré enseguida. Entonces, Julia y Paola, si quieren, por favor, nutrir la conversación atendiendo a este punto, por favor. Vuelvo enseguida. Sí, yo, o sea, primero decir que no me relaciono amistosamente porque no conozco una persona sexual, entonces tampoco sé de primera mano ni de experiencia cómo funcionan, pero lo que sí puedo reflexionar es cómo nuestras relaciones amorosas de pareja o de parejas pues están muy centradas en lo sexual y pues también lo sexual como norma, ¿no? Y lo sexual entiéndase también el coito y sobre todo la penetración, ¿no? En heterosexual. Entonces ahí pienso cómo también en estas formas diversas de pensarnos en relaciones sexoafectivas, pues también es pensar la importancia que le hemos dado y los estereotipos que ha tenido la parte sexual en nuestras relaciones, como incluso hay estándares, ¿no? Que eh, pues que a la, si quieres algo formal en una, con otra persona, entonces, bueno, hasta los 2 meses, ¿no? Bueno, no sé cuál sea el parámetro, pero hasta o las 5 citas y ya después, bueno, porque si coges a la primera cita, entonces ya no te va a tomar en serio. O, por ejemplo, que en cuestiones heterosexuales o no heterosexuales, en cuestiones gays, el varón tiene que tener el pene parado por 3 horas, ¿no? O sea, como esos mandatos también hacia la masculinidad, como en las relaciones sexuales también tiene que haber roles eh, predeterminados de lo pasivo y lo activo. Y bueno, pero eso se desvía un poco, ¿no? O sea, creo que aquí la discusión entra en por qué hay tanto peso en la cuestión sexual, ¿no? O que pareciera que si no se coge, no puedes tener una relación de pareja. Yo estuve hace unos años con una pareja donde nuestras relaciones sexuales eran escasas, pero así de que una vez y vivíamos juntos y priorizamos otras cosas, ya que nuestro deseo sexual en ese momento no era grande y preferíamos hacer otras cosas. Entonces creo que también está súper chido empezar a priorizar otras cosas dentro de la pareja que no sea lo sexual y entonces nuestra prioridad era salir los fines de semana o era ver una película y creo que ambas partes estuvimos bastante bien sin tener relaciones sexuales. Entonces para mí una, o sea, para mí es importante este debate en el que el sexo no es o no debería de ser lo primordial, o al menos no como mandato, ¿no? Porque habrá parejas en los que las relaciones sexuales sean como lo más importante, pero creo que al menos en estas discusiones de poder imaginarnos y visibilizar otras formas de relacionarnos, pues está eso, ¿no? En que se puede tener una relación afectiva de pareja y no forzosamente tener relaciones sexuales. Gracias, Julia. También, Pau, si tendrías alguna intervención en torno a esta pregunta. Sí, bueno, no, igual no conozco mucho del tema porque igual comparto ese falta de experiencia. Nunca he conocido a una persona asexual. Lo que sí yo creo que me hace pensar que es muy difícil para una persona asexual llegar a tener una relación o en donde precisamente no se llegue como a este punto de el coito o algo sexual. Eh, Sin embargo, creo que sí se puede establecer siempre y cuando exista comunicación de por medio, ser lo más honesto posible al principio y pues también, ¿no? Respetar lo que decida la otra persona, porque a lo mejor al principio le dice que sí, ya después, ya en cuanto va avanzando más la relación, pues sí lo toma como prioridad la otra persona, ¿no? Entonces yo creo que sí, en este aspecto, creo que
hay que hablar con, con toda la honestidad del mundo y, y pues creo que esa sería como mi opinión respecto al tema. Muchas gracias, Paula. Julia, adelante, por favor. Una última cosita que pensé es que otra vez estamos poniendo como que nuestra pareja tiene que cumplir todas nuestras necesidades o deseos. em, y creo que, o sea, pensando otra vez en formas no tradicionales o no impuestas de amar, o sea, creo que en esta propuesta de las relaciones de la diversidad relacional o de las no monogamias, pues creo que también se puede acudir a ello, ¿no? O sea, tal vez no tengas este deseo sexual de cuerpos unidos, pero tal vez sí otros tipos de deseos, ¿no? Y que otra vez nuestra pareja no nos tiene que satisfacer en todo, entonces pensar en diversificar esos vínculos y tal vez pensar en que existe una diversidad no solo sexual, sino también una diversidad relacional. Eso. Muchas gracias, Julia. De nueva cuenta, recuperar una de las claves que han estado ustedes compartiendo a partir de las últimas reflexiones, que esto es un constante hacer, ¿no? Que no estamos teniendo la verdad con V mayúscula y que la discusión no se ha agotado, sino que me parece que está más viva, ¿no? Ahora, a partir de visibilizar estos otros discursos que anteriormente, por décadas o incluso siglos, fueron prevaleciendo en las sociedades occidentales. ¿No? Eh, Pienso justo también al caso de esta pregunta, retomar incluso una participación que que comparte Susana en la transmisión de YouTube respecto a las formas de amar. Ella dice que las formas de amar son inagotables. En ese sentido, pensar que esto que estamos dialogando o que ustedes están poniendo en la mesa no tiene que ver en el esquema, únicamente bajo el esquema monógamo heterosexual, ¿no? Sino también estamos pensando que al final sí hay una multiplicidad de afectos, de maneras de vivir la sexualidad fuera de la coital, ¿no? Que a veces justo eso se llega a confundir. O sea, si yo no tengo deseo sexual por otra persona, no implica que no tenga sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también esperemos que estas reflexiones aporten a la reflexión, valga la redundancia, de María Magdalena. Y también hay un par de participaciones más, también pensando ya un poco en el cierre, nos quedan unos 15 minutos. Bueno, Isaí Mendoza comenta la ternura radical y la esperanza como estrategia política y un corazoncito en llamas. Creo que también esa es una clave importante, la ternura radical. Bueno, yo he tenido también esa confusión. Yo a veces no tengo como una definición exacta en torno a la ternura radical. No sé si ustedes, las tres o una, nos pudiera compartir cómo entender esta frase que nos comenta Isai Mendoza, la ternura como esperanza, perdón, la ternura y esperanza como estrategia política. ¿A qué le suena esto? Sé que hay toda una propuesta desde los feminismos y la comunidad LGBT con esto de ternura radical y me parece que hay un manifiesto, pero hace mucho tiempo que no me acercaba a estas propuestas, pero pero se puede hablar, ¿no? De qué pienso desde la ternura y la esperanza, y creo que es ir en contra, y más ahorita de lo que estábamos comentando de estos procesos tan violentos que estamos viviendo en el mundo, de ir en contra de eso, en contra en vez de más violencia, pues amor, ternura, el cuidado, ¿no? La ternura a mí me lleva irremediablemente a la inocencia, a la niñez, a pensar en mi niñez, eh, a pensar, por ejemplo,
cuando mi pareja está todo vulnerable y dormido en la cama y yo lo que hago es irlo a abrazar y a no hacer ruido para no despertarlo como, o sea, lo que podamos entender como ternura creo que es súper válido y creo que desde ahí eh, es una apuesta bastante interesante de relacionarnos a partir de lo que cada quien entienda como ternura a partir de su propia vida y de este regreso a la inocencia y a la infancia. Y con la esperanza es que, pues, para mí en los movimientos sociales lo que tenemos es esperanza, ¿no? Sino esperanza y toda una motivación de transformación, porque si no creemos en esta esperanza, pues no tenemos mucho por qué luchar. Gracias, Julia. Mar, por favor. Gracias. Sí, creo que de pronto este término de ternura radical se ha difundido muchísimo y vemos por ahí, o sea, como que lo vemos muy seguido, pero según recuerdo, este manifiesto que decía Julia, la colectiva La Pocha Nostra sacó o propone, ¿no? O tiene por ahí algún artículo sobre la ternura radical igual que otras colectivas o espacios autogestivos. Y según recuerdo, no hay una definición como tal, ¿no? Sino que tiene que ver más con ciertas prácticas, con ciertas apuestas y con, no sé si definiciones, pero sí significaciones contextualizadas o situadas. Entonces pensaría que de manera general, cuando hablamos de ternura radical, pues sí tiene que ver también con el reconocimiento de esta interdependencia en la sociedad. O sea, que somos seres interdependientes y que estamos apostando por esta ternura radical como una forma de abrazar la fragilidad y la vulnerabilidad y la interdependencia que tanto castiga el sistema capitalista neoliberal. Entonces, yo he buscado como si hay teoría al respecto y la verdad, no sé, hace algunos años que realicé por ahí como una búsqueda medio profunda y no había mucho, ¿no? Como que lo que encontraba era eso, como la posibilidad de que sea un concepto que cada quien nutra desde sus espacios y desde estas formas de vincularse con la ternura y creo que nada más eso. A ver si me acuerdo del otro que iba a decir. Ah, bueno, no, sí, saben que no sé si hace ratito que les hablaba del feminismo posthumano, me equivoqué de concepto y que tiene que ver con una apuesta o una crítica, mejor dicho, una crítica al antropocentrismo. Es que no sé si dije androcentrismo, pero no, es al antropocentrismo y que tiene que ver justamente con la construcción, o sea, con las preguntas respecto a cómo construimos subjetividades en este capitalismo avanzado, ¿no? No solo en relación como con la tecnología, sino con todo lo que implica también el cambio climático, etcétera. Entonces quería hacer esa precisión porque luego me quedo dándole vuelta a que me equivoqué. Mi ser ansiosa no me deja, entonces quería precisarlo. Gracias por la precisión, Mar. Y también gracias, Isai, por la participación en la transmisión de YouTube. Y bueno, sí, finalmente, para no omitir ninguna de las participaciones que se dieron aquí en la transmisión de YouTube, esto que nos comparte Michelle, el cohousing, también llamado vivienda colaborativa, es una alternativa de cuidados entre amigos y ahora toma fuerza entre las y los adultos mayores que carecen de núcleos o entornos familiares. Bueno, sí, sin duda alguna, pensar que, bueno, a partir de esta precarización, ¿no? De la vida humana a partir de estos sistemas de opresión como el capitalismo, fundamentalmente al caso de del cohousing, también siendo alguna, las personas hemos tenido que echar mano de los recursos sociales para poder de alguna forma sobrevivir, ¿no? Pero no había pensado que eso también tiene una implicación en términos afectivos, igualmente. La idea del miedo a la soledad, ¿no? Me remite un poco eso a mí y que sin duda también atraviesa el tema que estamos conversando hoy, como otras claves de amar. O sea, el hecho de no reducir la conversación en torno al amor de pareja, sino también pensando en el amor entre los amigos, entre las amigas, amigues,
Y bueno, pues por ahí también tendremos otras posibilidades de placer, sin duda alguna, de bienestar y de ternura, ¿no? Bueno, entonces vamos pensando un poco en el cierre. Pues me gustaría hacer una breve ronda, quizá de un minutito o menos, respecto a alguna oración que pudiera integrar para ustedes lo que conversamos el día de hoy. Una reflexión breve para integrar quien desee comenzar. Julia, por favor. Es que ahí me gustaría mucho terminar con una frase de Brigitte Vasallo, que les digo que estoy releyendo y que me parece que podría pues articular muchas de las cosas que hemos dicho y está en este libro, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Y dice, arrancar el amor de las garras del amor romántico no es sacarle emoción a las cosas, es salvarnos definitivamente de las violencias en nombre del amor. Es pensar a qué tipo de estructuras y comportamientos atribuimos intensidad y a cuáles no. Es ver la autogestión a la que nos sometemos constantemente y qué servidumbres tiene eso, ¿no? Que podemos pensar en el amor fuera del amor romántico y eso no significa que no disfrutemos, ¿no? O sea, el que no sea romántico me parece que es algo que no está idealizado, entonces me parece algo que no nos va a decepcionar tanto como el amor romántico lo ha hecho y que pues sí, definitivamente sacándole esas garras del amor romántico a nuestras relaciones podemos incluso disfrutar más. Eso, Bruno. Muchísimas gracias, Julia. También por el dato del libro, lo voy a comprar. Gracias. Pau, Mar, ¿alguna reflexión breve? Sí, pues bueno, agradecerles a todas las personas que nos escucharon y a ustedes por la invitación e invitar a continuar con esta reflexión colectiva, con esta autocrítica amorosa y pues no solo centrada en el amor de pareja, sino en el amor, ¿no? Creo que yo recomendaría o invitaría a que tomando de pretexto esta charla, pues se pongan a reflexionar sobre el amor con las personas más cercanas y que sea una reflexión constante a lo largo, al menos de este año. Ya el próximo renovaremos y nos vacunaremos, pero eso, que apostemos por forjar las propias claves amorosas situadas, pero siempre surgidas desde, pues desde la colectividad. Y ya. Gracias, Mar. Pau, ¿alguna reflexión final? Sí, yo creo que me llevó mucho para reflexionar respecto a aspectos que nunca había considerado respecto a este tema, pero si tuviera que elegir tal vez una frase, yo creo que me marcó mucho cuando platicaba con un amigo justamente sobre esto. Y él me decía, puedes vivir el erotismo sin amor, pero no el amor sin el erotismo. Y yo creo que el amor es un conjunto de todo en lo que se involucran nuestros sentimientos más profundos, que si bien no podemos controlar tal vez el sentirlos, sí podemos decidir qué hacer con ellos y establecer relaciones saludables sin el influyentismo ni los idealismos que existen en la sociedad o los miedos incluso propios, ¿no? Yo creo que igual me gustaría que temas como este se sigan tratando, porque yo creo que da para mucho, mucho de qué hablar más adelante. Y digo, yo no consideraba, por ejemplo, esta parte de las personas asexuales, y creo que igual hay que aprender, o lo que se nos hizo mucho hincapié, al menos en este conversatorio, creo que es el de aprender a abrir nuestros horizontes y también ser respetuosos en cuanto a eso. Muchas gracias, Paula. Y bueno, pues bueno, a manera de mensaje de cierre, a nombre de la doctora Marta Torres Falcón, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, agradecemos a todas las personas que participaron en este espacio de reflexión. Esperamos que las ideas compartidas hoy propicien prácticas de bienestar, respeto y cuidado en nuestras relaciones afectivas.
Hasta pronto y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.